asientos. La escritura que hemos leído esta mañana, hermanos, tiene demasiado para poder hablar. Y quizás surgen interrogantes que no siempre quedemos completamente satisfechos con las respuestas, como el hecho de esos gigantes. Y quizás algunos han estudiado, han escuchado acerca de ello. Pero es importante estudiar acerca de eso, pero creo que el centro, la esencia de este pasaje no es esa, de los gigantes, sino de la condición de la humanidad en esa época y lo que Dios determinó hacer. ¿Por qué es importante ver eso? Porque, hermanos, necesitamos comparar la época que nosotros vivimos y aún aquello que ya conocemos en la palabra de Dios, pues, de que nos habla de que también viene ¿qué? Un fin. El apóstol Pedro dice que estemos sobrios, que velemos porque el fin se acerca. Y no podemos pasar por alto esa realidad. Es más, los cristianos que ya entendemos, que ya estamos preparados, tenemos que estar contentos y decirle, Señor, ven pronto. Porque la maldad en la tierra, hermanos, se ha multiplicado parecido como lo leemos en esta escritura. A unos niveles que ya se puede decir no tienen nombre. Todos hemos escuchado acerca de los narcos, por ejemplo, cómo matan entre ellos, pero a personas, pero de la manera más, ¿cómo se le puede llamar a eso? Cruel. A la gente la cortan en pedazos, la queman, la torturan, o sea, la van matando poco a poco. Y lo que hemos oído recientemente, matan mujeres, matan niños, o sea, es algo terrible. La maldad como está en nuestros países, las maras, también lo mismo, la manera como están matando, cómo están destruyendo, los gobiernos, la corrupción, o sea, que se oye que hasta a veces en los mismos hombres y mujeres que están en altos cargos son, digamos, los coordinadores a veces de esas mafias, o sea, que es algo terrible. Hermanos, lo que nosotros vemos en el mundo, el crimen, la violencia, la maldad, que se mata como por diversión a veces y se mata a sueldo, que hay gente que ese es su trabajo. Como usted sale a las 5, 6, 7 de la mañana a su trabajo, ¿verdad? Sus 8 horas, 10 horas y regresa, ya cumplió, así ellos igual. Ellos salen a trabajar y les pagan. Oiga eso. ¿Y cuál es su trabajo? Matar, secuestrar, torturar. O sea, ese es el mundo que estamos viviendo y para donde quiera usted vea, aún en nuestro ambiente, hermanos, no tal vez a esos niveles, pero también hay mucha maldad, también hay crimen. Si usted lee los periódicos locales, si a eso le agregamos pues la droga, cómo está la gente consumiendo la droga y que se ha vuelto tan común, o sea, como una norma, como tomar café, ¿verdad? Así, y destruyéndose y tomando sobredosis, y si a eso le agregamos la inmoralidad sexual en cuanto al lesbianismo, al homosexualismo, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el tráfico de humanos, o sea, y váyase al Medio Oriente, cómo está todo, o sea, es exagerado al grado como la humanidad, la humanidad, pues nosotros estamos en ella, aunque nos hemos apartado de eso, ¿verdad? ¿Cuántos se apartaron de eso? Porque lo más terrible es que hay gente en las iglesias, oiga, que profesan, que conocen y también practican a cierto grado esas cosas. Eso es lo más peor.
Entonces, no podemos nosotros dejar de leer la palabra de Dios y entonces crear conciencia para estar preparados, pero no solamente preocupándome que yo esté preparado, sino para qué más. ¿Para qué? Para hablar, para anunciar, para advertir a otros. Para eso Dios nos tiene en la tierra, hermano. Para que anunciemos la gracia, la misericordia de Dios que todavía está abierta. Amén. Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar al pecador, no importa el grado de su maldad. ¿Eso no es buena noticia? Eso es buena noticia. Esa es la gran noticia, que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, confía, se entrega, se arrepiente, no se pierda, no sea condenado, mas tenga vida eterna. Pero veamos el pasaje, mis hermanos, en esta hora que estamos considerando de Génesis capítulo 6, donde leemos que para esa época, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres o la humanidad a multiplicarse, o sea que creció la humanidad rápidamente. Y eso también se debe a la rapidez con que creció en ese tiempo la longevidad, o sea, los años que esa gente en esa época vivían, 500, bueno, eso era el que menos vivía, 900 años, 800 años. ¿Cuánto le hubiera gustado vivir esa cantidad de años? A mí no. Con los problemas que hay, con las luchas y sufrimientos, vivir 500, 900 me muero antes. Si hoy con 80, 90 años ya, ¿verdad? Con 40 años a veces ya la gente dice, yo ya no quiero vivir, ya no aguantan. Imagínate vivir 500, 800, 900 y mirar toda la maldad, porque, o sea, en esa época la maldad llegó a su límite también, o cruzó el límite, por decirlo así. Fue extrema la maldad en ese tiempo, como en este tiempo nosotros la estamos viendo. Entonces, a mí en particular, no me hubiera gustado vivir tanto. Se multiplicó la humanidad sobre la faz de la tierra y aquí la Biblia nos enseña, es natural, pero como que la Biblia quiere decirnos algo adicional o que le pongamos atención, es el hecho de que, y les nacieron hijas. Y como que por ahí, hermanos, miramos ahora el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Muchachos, ¿cuántos jóvenes hay acá? ¿Qué se hicieron? Jóvenes, solteros, single. ¿Dónde están? Tienes que cuidarte. Muchacha, tienes que cuidarte. Muchacho, tienes que cuidarte. No te dejes llevar por la apariencia. Nosotros tenemos normas según la palabra de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que buscar no la apariencia. Eso es segundo plano. No te digo que no mires. Tampoco es así. Pero no es lo que debe de a ti atraerte, llevarte a tomar una decisión de casarte con alguien. No es la apariencia. Amén. Sino que lo hagas en el orden de Dios. En lo establecido por Dios. Porque estas uniones fueron ilegales. Estas uniones fueron contrarias a la voluntad de Dios. Y las consecuencias fueron terribles. Eso hizo que la humanidad se corrompiera y se depravara más. Por eso es que Dios quiere que su pueblo, hermanos, se aparte
de las prácticas de inmoralidad y perversión, y que enseñemos a nuestros hijos que ellos piensen también en formar un hogar, una familia, pero que le sirvan a Dios, que teman a Dios. Y lo más indicado es que un hijo de Dios busque una hija de Dios. ¿Verdad que sí? Eso es lo más correcto. A veces se pasa por alto eso y gracias a Dios que algunos sobreviven y logra el otro venir y también entregarse, pero no es la norma y no es lo que debiéramos seguir todos. El orden para nuestros hijos es hacer las cosas como Dios manda, correctamente, para que no hayan consecuencias graves y que después haya mucho sufrimiento. Ahora, sé que esto ha dado lugar a muchas, ¿cómo se puede decir?, contradicciones, debates, y no quiero detenerme mucho en esta parte en el sentido de que, ¿qué es lo que hay realmente en este verso 2? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, y la pregunta que surge es, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Las hijos de los hombres se sobreentiende porque el verso 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, la humanidad, a esta humanidad les nacieron hijas, a estos hombres les nacieron hijas, ¿verdad? Entonces está hablando de la humanidad. Y luego el verso 2, hijos de Dios, ¿de dónde? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Hay por lo menos dos posturas en cuanto a esto y una de ellas es de que estos hijos de Dios eran los descendientes de Set. Note que en el verso o en el capítulo 4 de Génesis, cuando vemos el verso 25 y 26, dice así, y conoció de nuevo Adán a su mujer, o sea, tuvo relaciones sexuales, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Acordémonos que Abel, según la Biblia, era del diablo, o sea, era malo el hombre. Se hizo aliado del diablo y se rebeló contra Dios. Entonces ese hombre se fue lejos a vivir. Caín era del diablo, se rebeló contra Dios y Dios lo echa de su presencia y se va lejos a vivir y él por allá pues tiene su descendencia, tiene sus hijos y sus hijos se casan y tienen más hijos y se levantó una generación, mucha gente de la línea de Caín. Ahora, Abel fue muerto, lo mató Caín, pero ahora viene Dios y le da otro hijo a Eva y ella dice, Dios me ha sustituido a Abel, a quien mató Caín. Y dice el 26, y a Set también le nació un hijo, o sea, el nuevo hijo hoy, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, a adorar a Dios. Los hombres. Entonces aquel se fue, hay una generación pervertida y mala, los hijos de Caín, pero aquí viene esta descendencia de Set, el nuevo hijo. Y dice que entonces cuando nace Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y a esto se le llama la descendencia, la línea santa, porque entre ellos hubo gente que empezó a buscar a Dios. Y de entre ellos viene también aquel que Dios se lo llevó, ¿verdad?, a los 365 años, a Enoc. De ahí viene, de esa línea. Y con el fin, pues de ahí viene el rey David, de ahí Abraham, de ahí viene el rey David, de ahí viene Jesús, de esa línea santa. Ok. Entonces, hermanos, la postura o lo que se explica en primer lugar es de que los hijos de Dios, del verso 2 del capítulo 6, son esta descendencia de Set,
que se unieron con la descendencia de Caín. Y de ahí surge que el mundo se corrompe más. Ahora, lo curioso es que de esas uniones se produjeron gigantes. O sea, eso ya es algo que nos hace ver, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso? Pero aquellos, aunque eran malvados, eran humanos igual. Eran humanos, igual que estos otros. Pero tiene mucha lógica, tiene mucho sentido de pensar de que los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres eran los hijos de Set. Esa es una postura. Y surgen los gigantes. ¿Cuál es la otra postura en cuanto a este pasaje y a esto de los hijos o de los gigantes? La otra es, hermanos, de que dice el verso 4 que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y que en ello implica de que si eran seres humanos, o sea, no tendría por qué salir gigantes. Una contradicción. Pero bien, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Ok? Eso ahí nos detenemos. Si usted nota, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En cuáles días? En la época de Noé, ¿verdad? Antes del diluvio. Antes del diluvio había gigantes, que era la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero también dice, y también después. Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice, en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes, nefilitas. ¿Qué podemos ver cuando vemos diferentes versiones para aclarar esa palabra o ese verso 4? De que tanto en la época antes del diluvio había gigantes, pero también después del diluvio, y la Biblia lo comprueba, porque en el libro de Números nos hace mención de algunos gigantes y Deuteronomio, y solo voy a ver dos citas así bien breve. En Deuteronomio es una, 3:11, escucha lo que dice, Deuteronomio 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón, o sea que para esa época que se escribió todavía estaba esa cama ahí como en un museo, creo. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y hermanos, 9 codos equivale a un poquito más de 13 pies de largo. Un poquito más de 13 pies de largo. Más del doble de mío. No más, pero sí más, ¿verdad? Yo mido 5, un poquito más de 5, 10, claro. Más del doble mío. O sea que era altura. Ok, ahora es la cama, ¿no? Que la cama tiene que ser un poquito más, pero con todo, la idea que te da es que el hombre estaba grande. Una cama de 13 pies, un poquito más, de largo, y 4 codos, que son 6 pies de ancho. Y yo pensaba, pero es que también su esposa, no, está hablando solo de la cama de él. Solo de la cama de él. Cuando sus esposas tenían que dormir juntos, tenían que juntar la cama de ella también. Es una. Ok, pero es la cama de él. La cama de él.
13 pies de largo, 6 pies de ancho. Entonces, esto, hermano, fue para la época que el pueblo de Israel sale de Egipto en el Éxodo y empieza a conquistar Canaán. Había gigantes en esa época, fíjese, gente bien grande. Significa que si yo me voy todavía más para atrás, todavía estos gigantes quizás eran todavía más grandes. Para la época de David, ¿se acuerdan de algún gigante? Goliat. Esto era de los últimos. Aquí dice que este rey era el último, claro, el último rey, pero no la última persona de los gigantes. ¿Ok? Y de algún imperio o reino, pero habían más gigantes todavía en otras zonas. Luego Goliat, aquí estoy, Primera de Samuel 17:4. En Primera de Samuel 17:4 al 7 dice, escucha, luego Goliat dice, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente para ver algunas cosas más claras. Luego Goliat, un campeón filisteo, un paladín, es un campeón, es como un héroe, ¿ok? De renombre. Filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Y 3 metros, hermanos, son 9 pies de altura. ¿Ok? Ya no tan quizás grande como el Og, pero todavía estaba grande. O sea que todavía había gente gigantes. Llevaba un casco de bronce, su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. La cota, lo que lo cubría el pecho. Y eso son 125 libras. O sea, cargar 100 de protección, un chaleco de 125 libras. Una lanza que solo la punta eran como 15 libras más. Lo demás era un fierro pesadísimo. O sea, quiere decir que era gente exagerada en cuanto a fuerza. Oiga eso, hermano. ¿Verdad que es 150 libras que usted se echa el lomo? O sea, imagínese agarrar o ponerse un chaleco de 125 libras, ya posiblemente quedamos algunos. En vez de que me defienda, me está matando. 125 libras. Y él era protección, o sea, y él podía moverse. Y bueno, el punto es de que antes del diluvio había gigantes, pero también después del diluvio, hasta algún tiempo, para la época de David, hermanos, se considera que David terminó con los gigantes que habían. ¿Ok? Porque todavía Goliat tenía 4 hermanos que también eran gigantes. Era de una familia de gigantes, de una línea de gigantes. Entonces los judíos, los israelitas, exterminaron en esa zona de la tierra de Canaán a todos los gigantes que quedaban. ¿Ok? Porque era gente malvada. O sea, rebelde, contraria totalmente a Dios. Era gente, hasta se pudiera decir, un poco extraña. Entonces, si nosotros vamos a pensar, según la Biblia, o a ver, de que antes del diluvio habían gigantes y que eran producto de la descendencia de Set con la descendencia de Caín, pero ¿y qué después del diluvio si ya la descendencia de Caín ya no estaba? Ya no estaba la descendencia de Caín porque se acabó. Solo quedó descendencia de Set, Noé y su familia. Entonces ahí se nos cae el argumento de pensar que es la descendencia de Set, porque ya después del diluvio todavía vemos gigantes. ¿Ok? Y eran héroes también y famosos. Gente de valor y gente guerreros y malvados. Entonces eso hace que el otro argumento quede flojo o se caiga. La palabra
que de hecho en la Nueva Traducción Viviente dice, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Nefilitas, el hebreo, en el hebreo es nefilín, nefilitas significa caído, caídos, caído, entre otras cosas. Entonces nos da una idea de que posiblemente la otra postura es que sean seres, ángeles caídos, ángeles malvados. ¿Ok? Que ellos tomaron cuerpo, tenían esa facultad, un cuerpo, y tuvieron relaciones con estas mujeres, y de ahí vienen estos hijos, extraños, grandotes y con mucha fuerza, y malvados. Si ellos son malvados, estos seres, y si las mujeres que se unieron con ellos, pues también se rebelaron contra Dios, sabían que no debían y lo hicieron. Aunque usted dice que la Biblia ves que la Biblia dice que tomaron para sí mujeres, como que las mujeres no se niegan, pero no tampoco significa que las tomaron por la fuerza. O sea, escogieron, tomaron, pero la humanidad estaba tan depravada que estas mujeres estaban dispuestas a practicar relaciones con seres, como hoy se puede decir, con demonios. ¿Ok? Hay personas que tienen relaciones sexuales con demonios. Lo que tiene un poco o mucho conflicto es pensar de que cómo produjeron hijos, o sea, si eran seres angelicales o espirituales. Eso es lo raro, ¿verdad? Que cómo se producen hijos y cómo ellos, si eran ángeles, desean mujeres. O sea, cómo son las cosas que, hermanos, tampoco podemos nosotros caer en conjeturas, armar un argumento que la Biblia tampoco te lo dice. Eso nos queda para preguntarle cuando lleguemos al cielo a Dios. Bueno, ¿qué pasó con esto, Señor? Porque lo leí y lo estudié y no lo entendí del todo. ¿Ok? Pero, hermanos, esa es la otra postura, de que eran seres espirituales con quienes estas mujeres tuvieron relaciones sexuales y salieron estas personas así. Pero eran malvados y depravados y grandotes y fuertes. Y eso hizo que la humanidad se corrompiera más. Una cita más te doy porque Henry está ahí atento. ¿Verdad, Henry? Un día estuvimos platicando algunas cosas. En Judas capítulo 1, versos 6 y 7. Judas capítulo 1, versos 6 y 7 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, dignidad es su lugar de honor, de autoridad que Dios les había dado, sino que abandonaron su propia morada, esa dignidad, ese honor y ese sometimiento a Dios, lo abandonaron. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, o sea, están presos. Seres angelicales que se rebelaron contra Dios, dejaron el lugar de honor, de pureza, de santidad, y bajaron a hacer algunas fechorías. Dios los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas, dice aquí, para el juicio del gran día. Dios los va a lanzar a su lugar final, que posiblemente sea igual que el lago de fuego. El juicio del gran día. Pero lo curioso es que el 7 continúa diciendo, como una continuación, pues continúa, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. O sea, Sodoma y Gomorra se corrompió, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, igual que aquellos, que ¿quiénes? Que esos ángeles también se corrompieron. No entendemos todo porque usted y yo no somos ángeles, no hemos estado en el cielo. ¿Ok? Y nos quedamos con algunas interrogantes, pero tenemos una idea bastante clara de
No sabemos detalles exactos, pero sí podemos ver una idea, yo diría, clara a través de la Biblia. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, que no eran legales, que no eran correctos, ¿ok? Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Yo quiero que le pongas cuidado a eso. Más que estos ángeles, ¿quiénes eran? Asegúrate que tú no vayas a seguir su camino. ¿Están aquí? Eso es lo que queremos ver aquí. Porque hay gente que se pierde buscando quiénes eran y ahí se les va la vida. Pero lo que Dios quiere es que no siga su ejemplo. Porque hay consecuencias graves. Sodoma y Gomorra dice que fueron contra vicios o en pos de vicios contra naturaleza, contra lo natural. ¿Qué es eso? Un hombre no puede, no es lo natural tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es antinatural. Eso es contrario a la norma, a lo establecido, a la naturaleza, a la lógica, a lo común, pero sobre todo al ordenado por Dios. Y ese es un pecado grave que trae consecuencias también graves. Igual una mujer con otra mujer, contra naturaleza. Un ser humano con un animal, contra naturaleza. ¿Y lo hacen los seres humanos? Sí lo hacen. Entonces tú puedes pensar, ¿pero cómo? Así estamos nosotros con esos ángeles. ¿Pero cómo? No entiendes todos los detalles, pero según la Escritura, lo hicieron. Lo hicieron. Así es de que esto está, hermanos, para pensar. Cuando un hombre se une con una mujer, tiene que hacerlo en el orden de Dios. No tener relaciones sexuales antes de casarse, porque eso va contra lo establecido por Dios. Y casarse bien delante de Dios y las autoridades. ¿No estás en ese orden? Ponle atención a esto. ¿Estás en ese orden? Ponle atención también a esto para que no te salgas. Porque hay hombres casados, mujeres casadas, que hoy día, porque la sociedad, para la sociedad es normal que si ya no puedes vivir con este hombre, con esta mujer, quien te obliga, tú eres libre de separarte y casarte con alguien que te entiendas. Pero eso va en contra de la palabra de Dios. Ya le fallaste a Dios en eso, pero mira, Dios te da chance. A los ángeles ya no les dio chance, pero Dios te dio chance a ti de arrepentirte. Y si todavía estás en contra de lo establecido por Dios, ¿vas a seguir así? Si sigues así, corres el peligro de la misma suerte de esos ángeles. Corres el peligro de la misma suerte de Sodoma y Gomorra, que han quedado como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Dios no juega. Dios es amor, sí, pero también, ¿qué dice la Biblia? Es fuego consumidor. Y el pecado demanda juicio, castigo. No podemos jugar con el pecado y querer pensar que vamos a salir, todo va a salir bien al final. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Siembras pecados, siembras engaños, siembras maldad, siembras inmoralidad, ¿te vas a ganar el cielo así? Siembras rebelión, ¿te vas a ganar el cielo así? De ninguna manera. Tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios. Dejemos eso ahí. Vamos para Génesis, capítulo 6 de nuevo. El verso 3. Y dijo Jehová, cuando miró que la humanidad estaba a extremo corrompida: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Espero que escuches esta palabra también. Dios está diciendo, yo no voy a tolerar todo el tiempo esta humanidad así como está.
La paciencia de Dios o la oportunidad para que tú te arrepientas tiene límite. Tiene límite. Pasaron muchos años y como que tú andas mal, pero como que todo va bien, todo tiene un límite. Todo tiene un fin. Y Dios está diciendo, mi espíritu, yo no voy a seguir tolerando esta humanidad. Eso es lo que nos está diciendo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es un ser humano mortal, pero quizás la idea de carne tenga que ver también como que es un ser humano corrupto. Este ser humano se arruinó y ya no hay remedio con él. Ojalá que no hayas llegado a ese límite tú, porque hay gente que cruza ese límite, donde pecan tanto, blasfeman tanto, que ya no hay retorno. Y la Biblia habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. O sea, es cuando un ser humano, Dios ha tratado, Dios le ha mostrado, ha visto, ha experimentado y con todo niega a Dios. Hay un límite también. Hay un límite donde ya no hay retorno. Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le puso límite a esa generación. Pero también los años de cada persona empezaron a ser reducidos. Al grado que cuando vemos el Salmo 90, dice que los años de nuestra vida son 80 años, son los más robustos 90. Y otros que por alguna razón logran 100 y un poquito más. Y quizás este límite de 120 sea algo literal en el sentido de que llegaría un momento hasta ahí iba a llegar un ser humano, 120 años. Dios le limitó los años a las personas, porque imagínate un ser humano viviendo 500 años y puras maldades. Hermanos, si en 50 años, si en 30 años, si en 20 años, en 15 hay gente que hace cosas terribles, maldades exageradas. ¿Cuánto más? 500. 900. Entonces Dios dijo, no, esta gente no puede seguir así. No están aprovechando la bendición que les he dado, el favor que les he dado. Y Dios tuvo que recortarle los años, pero también ponerle un límite a esa generación. ¿Será que va a pasar lo mismo con esta generación, con esta humanidad? ¿O aquí hay una excepción? ¿A Dios ya se le olvidó? ¿Qué dicen ustedes? De ninguna manera. Estos son ejemplos que han quedado escritos para nosotros. Los años de su vida o los límites de esta generación, de esta humanidad, serán 120 años. Y sigue diciendo que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, esto empeoró las cosas y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya hablamos de eso. Y vio Jehová, y yo quiero tomar el verso 5 como el versículo central, que dice, y vio Jehová, dilo conmigo, repite conmigo esta escritura, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira a tu alrededor. ¿Crees que hay diferencia? ¿Crees que hay diferencia? ¿Cómo está la humanidad? ¿Saben cuál es la buena noticia que hay hoy día? ¿Están ahí? Es que hay más de un Noé. Es la bendición. En aquel tiempo solo había un hombre que temía a Dios y caminaba con Dios. ¿Dónde están los Noés de hoy?
Imagínense, ni ánimo hay algunos de decir, yo, pastor, ¿dónde están los Noé de hoy? O te vas a ir con los ángeles caídos, o te vas a ir con los depravados. Aquí hay que definirse, aquí hay que ponerse claro, hermanos. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos, de humillarnos. Se cree que esos 120, si fueron el límite a esa humanidad de ese tiempo, esos 120 años, sin duda Noé predicó, habló y desde antes sin duda ya lo hacía. Y miraron el arca, todo lo que estaba pasando, pero no hay muestras de que la gente se arrepintiera. Estaban depravados en extremo. Y sin duda se burlaban, como hoy mucha gente se burla de la iglesia, de los cristianos, del evangelio y de Dios, y lo desafían y dicen que no creen. Pero eso no durará mucho. No durará mucho. Dios está viendo que la maldad en este tiempo en la tierra es demasiado y que el sentimiento, que las decisiones, los pensamientos del corazón de la mayoría de gente es solamente hacer el mal. Ahí estamos, muy parecido, muy parecido. Y se arrepintió Jehová. Este arrepentimiento no es el arrepentimiento humano cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y, ¿verdad?, en ese sentido de que hicimos algo malo. Dios ninguna ocasión, en ningún momento hizo algo malo. Todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bueno, pero el ser humano se depravó. Ahora le pesa a Dios, esa es la palabra que también se puede usar, que se arrepintió Dios, o sea, le dio pesar. Sintió dolor de ver a su humanidad depravada, corrompida, pero en extremo. Y Él no puede tolerar tampoco eso. La humanidad está en las manos de Dios. No está en las manos del diablo, no está en las manos de los gobiernos y la vida misma no está en manos tuyas. Es Dios el que determina. El Dios es el que decide al final del día. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y aquí está. Yo quiero que veas a Dios como lo que es. Que Dios nos ayude, tu espíritu, a mirar más claramente a Dios. Y te doy una pista para entender más a Dios. Mira a Jesús en el Nuevo Testamento. Su amor, su compasión. Ese es Dios. Como todo un buen padre que ama a sus hijos, que les ha dado todo lo que en sus posibilidades hubo y les ha enseñado y les ha dado ejemplo, pero que en algún momento uno de ellos se descarría y se vuelve malo. Así vemos a Dios acá, sufriendo, dolido, triste, porque su creación se han corrompido, se han depravado y no quieren nada con Él. Todo lo contrario, le están sirviendo al diablo. ¿Cómo se siente Dios? Son las cosas que no entendemos detalles. Ha habido gente que llega al extremo a decir, no, Dios no tiene sentimientos, porque Dios no puede estar triste, Dios no puede... Dios sí tiene sentimientos. Ahora, entendemos que no lo puede dominar la tristeza al extremo como nosotros que nos deprimimos. No te puedes dar la idea de un Dios allá deprimido con dolor de cabeza arriba. No, Dios es Dios todopoderoso, lleno de gloria y majestad. Aleluya. No hay ningún mal en Él, ningún dolor en Él en el sentido de como nosotros lo entendemos. Pero aquí tenemos que le dolió en su corazón, o sea, se sintió, tenemos que tomar la palabra como está, triste de ver la humanidad. ¿Será que cuando Dios te mira a ti, me mira a mí, haciendo lo malo, a Dios le da igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben que el único que le complació a Dios el 100% fue Jesús? Quizás tú no le puedes, no es que quizás,
Sin duda tú y yo no le podemos complacer a Dios al 100%, pero luchemos por agradarle lo más que podamos. Con Jesús sí pudiéramos nosotros tener una idea como si fuese, en la idea humana nuestra, podemos pensar que con Jesús el Padre se sonreía. Y cuando vemos que Jesús sale del agua después que ha sido bautizado, el cielo se abre, el Espíritu baja en forma de paloma. Hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea, Él me agrada y Dios está sonriendo ahí arriba de ver a su Hijo, hecho hombre, tomando tu lugar y el mío, viviendo para el Padre. Cuando Dios te ve a ti obedeciéndole, quizás a veces en tus pruebas, en tus luchas, tentaciones, ataques, pero ahí vas, papito, solo guárdame, solo ayúdame, y perdonando, y bendiciendo, y tratando de hacer el bien siempre. Amén. ¿Cómo se siente Dios? Que en medio de la lucha tú le dices, Padre, pero aquí sigo contigo, solo ayúdame. Yo creo que también producimos una sonrisa a Dios. ¿Cómo quieres que Dios se sienta contigo? ¿Triste? ¿O feliz, contento, agradado? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Quién tiene esa autoridad, esa facultad? Solo Dios, de ponerle fin a todo. Y eso sigue en su control, en sus manos. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento. No es la idea, no vayas a pensar que Dios está diciendo, no los hubiera hecho. No es esa la idea. Les digo que es el ejemplo de un papá. De que un papá, sus hijos, un hijo se le aparta y se vuelve malo. El papá no va a decir, o la mamá, me arrepiento de haberlo dado a luz. O sea, no, porque siempre lo ama. ¿Verdad que sí? La idea es, como lo vimos en el verso 5 y en el verso 6 sobre todo, que Dios se siente triste y le duele en su corazón. Me arrepiento de haberlos hecho. Wow, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo están las cosas en este tiempo? Mis hermanos, Dios está a punto de actuar. No es que ha dejado de actuar en todo este tiempo atrás. Siempre está obrando. Pero viene el momento donde Dios va a actuar definitivamente. Y le va a poner fin a todo. Le va a poner fin a la maldad, a la depravación, a la inmoralidad. Y tú y yo tenemos que decirle, Padre, hazlo pronto. Pero mientras tanto, ayúdame a correr, ayúdame a ayudar, ayúdame a anunciar, ayúdame a traer a otros a ti. Gloria al Señor. Aleluya. En 2 de Pedro capítulo 3, terminaremos en esa porción. 2 de Pedro, aquí lo tenemos, mira. Bueno, todavía no, ya viene pronto. 2 de Pedro capítulo 3, verso 1, ahí está. Y ¿sabes qué? La quisiera leer en la Nueva Traducción Viviente, no sé si tienes ahí, puedes hacerlo rápido, hermano, arriba. Porque usa el lenguaje más claro. Ok, 2 de Pedro capítulo 3, no importa, leo. Dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. O sea, tratando, despertando, exhortando. Y esa es la idea de esta mañana, de esta predicación, de estas lecturas. No es para que tú digas, qué interesante de los gigantes.
No, qué interesante que tú no vas a seguir la suerte de esos gigantes malvados. Quiero que recuerden que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles, verso 3, que en los últimos días, dice, vendrán burladores. ¿Qué vendrían en los últimos días? Burladores. ¿Qué es un burlador? Alguien que no le importa, alguien que se ríe, alguien que le vale, como dicen, ¿verdad? Lo de Dios, lo que la Biblia dice, lo que tú le puedas decir concerniente al final, a su destino eterno. Verso 3. Que en los últimos días vendrán, dice, burladores que se reirán. Ahora sí lo tienes ahí en la pantalla. Que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Hay gente que así dice, no pasa nada. Puro cuento de ustedes, metiéndole miedo a la gente, que hay un infierno y que hay un final y que esto y lo otro. Verso 5, deliberadamente olvidan el ejemplo del antiguo tiempo. ¿Qué sucedió hace años? Que está certificado, confirmado. ¿Cómo se le dice más a eso? Comprobado que hubo un diluvio universal. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. ¿Quién ordenó? ¿Quién creó y quién puso fin? Dios. En sus manos está el mundo. Y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, por la orden de Dios igual, ¿qué dice aquí? Los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida ¿quién? La gente que vive sin Dios. ¿Cuántos de ustedes van a ser esos? ¿Quién dice, gracias a Dios que yo no? No es una jactancia. Pero la Biblia dice, de cierto digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguna condenación, dice Pablo, hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay infierno, ya no hay condenación. Pero es para aquellos que caminan con Cristo, obedeciendo a Cristo. La gente sin Dios, que se rebela contra Dios, que no quiere nada con Dios, viene el momento que será destruida. Y en Apocalipsis nos habla que todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lenguaje, esa verdad hoy día no suena bonito y mucha gente ya no la quiere oír y muchos predicadores ya no la quieren decir porque eso no emociona. Pero esa es la verdad. Tú y yo nos vamos a morir. ¿Sabías, verdad? Te lo quiero recordar hoy. Pero asegúrate, si Cristo no ha venido antes, de morir caminando con Dios. No en inmoralidad sexual, no en perversión, no en engaño, sino en obediencia. Y si Cristo viene antes, mucho que mejor. No es en vano servir al Señor. No es en vano apartarnos del pecado. Hay recompensa. Amén, hermanos. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios. ¿Cuántos van hacia allá?
Iglesia tienes, no te puedes quedar como que no puedes responder porque no estás seguro. Y es más, pienso que de repente hay alguien que dice, ¿y estos qué se creen? Qué terrible, ¿no crees? ¿No has leído la palabra de Dios? ¿No crees la veracidad de la palabra de Dios? ¿No crees que si uno se arrepiente de corazón y camina con Dios, Dios lo perdona? ¿No crees que Jesucristo vino a la cruz a tomar el lugar tuyo y el mío? No puedes quedarte al lado del diablo con ese espíritu, con esa actitud como mirando a la distancia. No estás del todo en el mundo, pero tampoco estás del todo con Dios. Pídele perdón a Dios. Ya no mires a otros. Mucha gente anda afuera que no sirve a Dios porque ven esto, porque ven lo otro, porque han visto aquello. Esos son excusas. Al cielo no vas a poder decirle en el cielo a Dios, Señor, yo no fui fiel porque es que mira al otro. ¿Tú crees que Dios te va a decir, oh, tienes razón? Esto es personal. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás caminando con Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay odio y resentimiento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás viviendo en inmoralidad sexual, en pornografía, engañando a la gente? ¿Cómo está tu vida? Mis hermanos, el fin se acerca. Y si todavía al fin del mundo le falta un rato, pero a tu vida nos falta menos, a tu vida y a la mía. Todo tiene un final. El punto es, ¿estamos listos? Vamos a estar de pie. Ya no sigas posponiendo para arreglar tu vida, para humillarte, para perdonar, para pedir perdón, para hacer lo que tengas que hacer. Ya no pospongas. Los cambios que vas a hacer, hazlos ya. Ya no pospongas. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. No te vuelvas como esa gente rebelde, impía, que oían, conocían, sabían de la verdad de Dios, pero no quisieron obedecer. Y Dios tuvo que actuar. Padre, gracias te damos en esta hora. Tú has dejado, Señor amado, escrito esto como ejemplo, como advertencia. Dios del universo, mira la dureza que a veces hay aún en nosotros, aún en aquellos que hemos oído el Evangelio, que conocemos tu palabra y tu verdad. Padre, quita la dureza, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te perdone, que quite esa dureza, esa indiferencia, esa rebeldía. Dile, Padre, perdóname y arranca de mí la rebeldía. Oh, poderoso Jesús, Dios del universo, no deseas la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Mira cada vida aquí presente, perdona, Padre. Perdona, Señor, el pecado, la rebeldía. Y ayúdanos, ayuda a cada vida a volverse a ti, pero de lleno, por completo. Abba, Padre. Dios